Bueno, vamos a comenzar con la mesa número 3 y me gustaría empezar por la presentación de los participantes. Con el licenciado César Salvador Holguín Camacho. Él es egresado de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, con un diplomado en docencia universitaria en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM. Actualmente se encuentra estudiando la maestría en Bibliotecología y Estudios de la Información. Él ha laborado en diferentes dependencias como la Biblioteca Conjunta de Ciencias de la Tierra y la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Asimismo, ha asistido a diversos cursos de actualización y especialización relacionados con las tecnologías de información y la bibliotecología, entre otros temas. Además, ha asesorado algunas tesis de licenciatura y ha realizado otras actividades académicas y profesionales. Pero bueno, sin más que decir, damos inicio a su presentación, que lleva por título Un acercamiento a las necesidades de información, su surgimiento en el hombre. Entonces demos la palabra al licenciado César. Buenas tardes. Bueno, vamos a dar inicio con la presentación del acercamiento de las necesidades de información, su surgimiento en el hombre. Desde sus orígenes, el hombre ha tenido curiosidades y necesidades de su entorno, entre ellas la información, por lo cual ha tratado de conservarla, transmitirla, difundirla a través de sonidos, señales, gruñidos, gestos, gritos, lenguaje oral, escrito, representaciones gráficas, simbólicas, procedentes directamente de sus experiencias. El comportamiento del hombre primitivo fue, en cierta manera, similar a los de los animales, y su preocupación fundamental era satisfacer sus necesidades vitales. No obstante, su condición de animal y su capacidad de raciocinio lo convirtieron en un ser social, cuya convivencia en grupos creó la necesidad elemental de comunicarse. La comunicación de una u otra forma se dio, pero se sabe que fue simplemente por necesidad, para darse a entender con otros. Al principio se comunicaba con gestos, señales, hechos con su mismo cuerpo. El primer soporte de información fue el mismo, o el hombre ontológico, dado su necesidad primaria original, era la necesidad de darse a entender, a través de gestos y señales. Estos intentos se originan en la prehistoria, mediante el lenguaje biológico, que se constituye en gritos o expresiones emotivas, y se dieron en su primera forma de comunicación del hombre. Las señales con el dedo se utilizaron para indicar dirección o posición, imitando los sonidos de la naturaleza y el lenguaje articulado. Se sitúa su origen en el estado inferior del salvajismo, y cuando el hombre se une a otros para alcanzar objetivos, en su inicio fue práctico y rudimentario, y de manera arbitraria se asignaban sonidos por mencionar un objeto. Fue probablemente de algún modo que los primeros hombres que se aparecieron y se pudieron comunicar entre sí tuvieran pocas ideas, pero luego comenzaron a tener muchas más de las que no tuvo cualquier animal. Le daban un ruido o un sonido a cada cosa, completándolo con sus conocimientos anteriores de los gestos o movimientos corporales, que poco a poco se fueron concretando hasta llegar a un lenguaje. Los sonidos que el hombre primitivo emitía reiteradamente en una situación determinada provocaban la satisfacción de necesidades. Posterior a tal conducta, reforzaban correspondientemente su relación vocal, así como la adecuada imagen acústica, afianzando en el cerebro las asociaciones útiles de esta información. Como señala Calva, las necesidades de información son las manifestaciones de reacciones que tiene un individuo y que por causas básicas o fisiológicas o de más alto nivel, en las cuales intervienen los factores ambientales externos. Cuando el ser humano ya ha satisfecho su necesidad de información para comunicarse con señales, gestos, sonidos, gruñidos y gritos, le surge una nueva necesidad, la cual lo lleva a buscar una nueva solución de comunicación para transmitir la información. Durante este proceso se desarrolló un complejo código oral, mediante el cual era posible no solo para representar objetos por separados,
sino abstraer la acción y la cualidad y categorizar los objetos representados en su relación más compleja y transmitir el conocimiento. Cuando el ser humano descubre su capacidad de abstracción, la plasma concretamente en sonidos articulados, tomando de las fuentes externas, llámese naturaleza, medio ambiente. El lenguaje entonces surge por la necesidad que tiene el hombre de relacionarse con sus semejantes. Derivado de esta abstracción, da un salto cualitativo, de una señal de gestos, gruñidos y ruidos a otro más elevado, que se expresa en el lenguaje. El hablar descubre su capacidad de razonamiento. La capacidad de razonamiento se manifiesta en tres aspectos: en simple aprehensión, en juicio, en raciocinio. De esta manera, el hombre en su vida comunitaria ha creado instrumentos para satisfacer sus necesidades de todo orden. El lenguaje es un instrumento que da respuesta a las necesidades de comunicación y de información. El lenguaje permitió a nuestros antepasados realizar actividades que ninguna otra forma de vida ha sido capaz de hacer representar una experiencia. El lenguaje encarna uno de los principales recursos naturales para la supervivencia de nuestra especie. Este proceso de asimilación ocurre en el transcurso de la comunicación oral, al transmitir en la recepción de ideas, información, mensajes, lengua, cultura, pensamiento. El lenguaje es un instrumento para poder realizar una actividad intelectual, una característica exclusiva del ser humano, diseñada para satisfacer una necesidad de información. Empleamos el lenguaje para construir el futuro a partir del pasado, para construir una relación entre lo que ha sido y lo que será. Del lenguaje podemos decir que son aquellas experiencias y saberes que se transmiten de boca en boca. Es la fuente de la que se ha servido el hombre para conocer sus tradiciones e historia. El hombre narra experiencias del saber y es capaz de articular con palabras la sabiduría acumulada de generación en generación, al narrar los saberes y sus experiencias propias. Cuando los saberes se han traducido en información, necesita determinadas características de comunicación, como un canal sonoro, un lenguaje oral, un sonido, música, ruido. Una vez que el ser humano logró abstraer sus ideas y entendió cuál era la estructura del conocimiento, pudo satisfacer una vez más su necesidad, lo cual lo llevó al surgimiento de otra necesidad de información. Sobre lo que supuso el hombre, él inventó la escritura en relación con la memoria y su necesidad, a base de la transmisión oral de conocimiento a escritura, lo cual le permitió conservar el conocimiento adquirido oralmente de tal manera donde ya podía plasmar sus saberes de forma tangible y así poder satisfacer sus necesidades de información para las próximas generaciones. La primera idea del hombre que se le pudo ocurrir para representar una gráfica de sus pensamientos fue dibujar los objetos a los que intentaba referirse. Estas representaciones pictográficas fueron las primeras manifestaciones de la escritura, con la cual cubriría su necesidad de información y comunicación. Pero para pintar tenía un obstáculo: solo podía representar objetos materiales. Las ideas abstractas no podían ser representadas, surgiendo una nueva necesidad de información. La comunicación se establece a partir de la codificación del saber y del lenguaje, que refleja la cultura y el ámbito social, de los cuales este producto. He aquí la importancia del lenguaje, el pensamiento, la realidad, en donde el fenómeno de la comunicación se divide en dos aspectos: el ideográfico, donde se dibujan o pintaban las ideas; el fonográfico, el cual se pintaban los sonidos. En la primera se establece una relación directa entre la idea y el signo gráfico, y el segundo establece una relación indirecta e inmediata, porque en ellos el signo gráfico representa el sonido, el cual a su vez es un signo de la idea.
Así, el hombre empezó a inventar símbolos, estableciendo relaciones de semejanza, de causa-efecto entre las ideas abstractas y los seres materiales. Después observó que ambas ideas se indicaban en el lenguaje hablado por medio de sonidos articulados y procuró que los signos gráficos fuesen una representación de estos sonidos. De esta combinación de caracteres representativos, simbólicos, fonéticos, resultó el jeroglífico. No es fácil representar señales en una transcripción, y los símbolos, el valor de esta técnica de transcripción es que representaba por lo menos alguna señal no verbal que empleaban los interlocutores para comprender lo que escuchaban. De todas las invenciones creadas por el hombre, ninguna sobrepasa la importancia de la escritura, pues todo el conocimiento adquirido por la humanidad nos ha llegado a través de ella. Desde el punto de vista de la evolución, el hecho de poder almacenar información en la memoria y poder emplearla en la comunicación para recuperarla conjuntamente puso en ventaja al hombre sobre otros seres vivos. El ser humano es capaz de que su mente divague en una forma potencialmente creadora. Existe una lista de actividades mentales, como los sueños, los deseos, las fantasías, las imágenes, las ideas, donde el hombre habrá de inferir los significados de estas. El ser humano empezó a utilizar la piedra, la madera, el barro y todo lo que encontró en la naturaleza para poder plasmar sus saberes. Esta nueva forma de comunicación es la información que tenía en su memoria. La información cobra su recompensa en el instante en que es nueva. Solo vive en ese instante. Debe entregarse totalmente a él y en él manifestarse, lo cual utilizaba para dejar indicios de cómo cazaba, pescaba, recolectaba, para obtener alimento y abrigo, dejándolo plasmada su sabiduría en soportes de información, tales como su memoria, la piedra, las pieles, los papiros, etc. Después se inventó la escritura. Él también tuvo que entrenar, después de la invención de la escritura, tuvo que entrenar la memoria y desarrollar el pensamiento. Los escritos planteaban un nuevo desafío a la memoria y a las necesidades de información, ya que solo con la escritura fue posible escribir y plasmar la memoria y el pensamiento y satisfacer las necesidades de información. Hernández dice que una necesidad de información es una condición en la cual un sujeto requiere cierta información para lograr un propósito de uso genuino o verdadero. La mente humana tiene la posibilidad de formular juicios gracias a la necesidad de saber, sin información previa. La información generada por la mente es compleja por las sociedades humanas, escapa al control del hombre, pero esa información existe y no puede ser ignorada, ya que para todo ser humano la información es distinta de acuerdo a sus necesidades. En el ser humano, toda la información la recibe el sistema nervioso, proveniente del exterior. Se adquiere mediante los órganos sensoriales. La percepción sensorial está simplemente asociada a un proceso cognitivo. Esto significa que no basta con ver o escuchar algo, sino que también hace falta un cierto proceso previo de información antes de que ésta se guarde o se interprete. Existe una diferencia sutil y muy importante entre las funciones de sentir y percibir. Nuestros órganos sensoriales captan las señales provenientes del exterior y las someten a un cierto procesamiento que las convierte en percepciones. Entonces, es que nos percatamos de la existencia de esa información. Dicho en otras palabras, sentir es una operación simple que ocurre a nivel de los sentidos. Percibir es una función compleja que tiene lugar en el cerebro. Dependiendo de los estímulos que los sentidos reciban de la información, podrá ser procesada, grabada en el cerebro y de ahí discernida para solo obtener aquello que cada ser humano necesite de la misma, ya que no todos los seres humanos tenemos las mismas necesidades. La diferencia existe entre la percepción y la sensación. Significa que un estímulo o necesidad siempre se sentirá de la misma forma en diferentes situaciones. Sin embargo,
su percepción cambiará de acuerdo al contexto y las experiencias del individuo. Otra facultad del hombre es su capacidad de observar. Dicho de otra forma, es el surgimiento de la necesidad de la información. En general, el ser humano puede desactivar a voluntad este mecanismo de filtraje y poner atención solo a algunos de los estímulos que percibe y le interesan. El hombre, en su vida diaria, se enfrenta continuamente a la necesidad de tomar una infinidad de decisiones sobre la base de una gran cantidad de información y de opciones alternativas. Ashley define a las necesidades de información como aquellas características de información que involucran un comportamiento y se refiere a la calidad de la información y que tiene una utilidad en la toma de decisiones. Haciendo un resumen sobre lo que es las necesidades de información y su surgimiento en el hombre, podemos observar que las primeras necesidades de información él las empieza a satisfacer con una especie de signos y gestos, gritos, busca la manera de cómo transmitir esa información que el mismo hombre la tiene plasmada en su mismo ser. O sea, el primer soporte de información es el mismo ser humano, que está plasmado entre los gestos y los signos, los gritos, las primeras formas de cómo comunicarlos y cómo llevarlos a satisfacer esa necesidad. Cuando él ya tiene un bagaje de signos, gestos, gritos, va a pasar a otra necesidad. Satisfazo la primera, pasa a la segunda. Entonces, ya teniendo esta información de los gestos y signos, él crea el lenguaje, o se va dando la forma. Entonces, por medio del lenguaje, que es transmitir la información de boca en boca, empieza a transmitir los saberes, y es una forma de comunicación. Cuando él ya satisface y ya tiene una gran cantidad de palabras o sonidos, ya él mismo se da cuenta que tiene que pasar a otro nivel, y ese otro nivel es la escritura. Cuando él ya satisfecho de los gestos, los signos, el lenguaje, pasa a la escritura, donde empieza ya a plasmar sus ideas, lo que ya los signos fonéticos ya los empieza a plasmar a una escritura. Cuando él ya ha creado la escritura, le surge una nueva necesidad. Esa nueva necesidad es la mente. Cuando él se enfrenta, ya que tiene la escritura, ahora se enfrenta a otra necesidad de cómo va a interpretar esa información, cómo la va a analizar, su nivel cognitivo. Cuando él ya surge, ya pasa a otro nivel, donde ya en la mente ya empieza a tener nuevos juicios y nuevas observaciones, y su mente se vuelve de alguna manera, ya con los escritos más cognitiva, se vuelve a cerrar otro ciclo. Sin necesidades de información que siempre va a tener el hombre, ¿no? Conforme va avanzando siempre va a haber nuevas necesidades. En este caso, por ejemplo, otras pueden ser las tecnológicas, pero a grandes rasgos el surgimiento en el hombre empieza de esta manera, en este ciclo, con gestos, con lenguaje, con escritura, y después posteriormente también empieza a tener que trabajar la mente. O sea, no termina este ciclo, sino este ciclo sigue creciendo, y a mi parecer va a ser infinito, porque siempre va a haber necesidades, siempre va a haber nuevos conocimientos, y siempre va a necesitar más información y más información y más información en diferentes soportes. Y por mi parte ha sido todo. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado César Holguín. Y bueno, vamos a ceder la palabra a André Ramírez Garrido, que nos va a presentar los estudios de necesidades de información en el periodo de 2000 a 2000. Aquí dice en el programa 2013, pero André me comentó que es hasta 2012, ¿sí? Para hacer esta observación. Él es egresado, André, del Colegio de Bibliotecología, y precisamente ahorita está en la realización de su tesis de licenciatura.
la cual se titula Necesidades de información, análisis crítico de la producción mexicana del siglo XXI. Entonces cedemos la palabra a Andrei para que nos presente su trabajo. Hola, buenas tardes. Al igual que hace un par de horas hubo una presentación un poco parecida, nada más que en España, esta se va a centrar en México. Y yo les traía pues una presentación que hablaba un poco de el nacimiento de las necesidades humanas, pero ya sería muy redundante con lo que acabamos de ver, ¿no? Con lo que acabamos de escuchar. Así que yo me voy a centrar directamente en el fenómeno de las necesidades de información. Este fenómeno es un fenómeno cíclico, en el cual tiene un nacimiento, un proceso y una culminación. Y es el individuo el que va a empezar a valorar si los procesos que hizo para satisfacerse realmente han satisfecho esta necesidad o tiene que empezar nuevamente el ciclo, ¿no? Tenemos a las necesidades de información que, como ya nos han dicho hoy muchas veces, es la manera en la que una carencia o exigencia se hace notar mediante la comunicación del cerebro al individuo. Esta se manifiesta cada vez que una persona va a desarrollar alguna actividad o requiere algo que le hace falta para estar satisfecho informativamente. Después de estar consciente de esa necesidad, va a seguir el comportamiento, que es lo que esta persona va a hacer para satisfacer esta necesidad. Hacia qué fuentes o hacia qué tipo de información se tiene que remitir para satisfacer esta. Y finalmente, en el último paso de este proceso cíclico, que es la satisfacción, es la valoración que el individuo hace de la información que requería al principio, lo que tiene y si realmente es lo que él quiere. Ahora bien, ya vamos a entrar directamente al estudio. Y pues esta investigación es un análisis documental apoyado de el análisis de contenido de cada una de las obras que se encontraron. La investigación contempla un estudio retrospectivo de 12 años, es decir, del 2000 al 2012, y para efectos de esta investigación y para hacer el análisis de los datos de una manera más práctica se realizó un formulario en el cual se contenían algunos datos, como lo es el nombre del autor o los autores, el nombre de la investigación editora, de la institución editora, el nombre de la institución procedente del autor, el título del artículo o del libro, el año de la publicación, tipo de publicación. En esta investigación se contemplaron libros, capítulos de libros, artículos de revista, tesis y también ponencias. El número, año y volumen de las revistas consultadas, y uno de los puntos medulares de esta investigación era observar qué tendencias tenían dentro de la metodología. Si era teórica, se dividían en teóricas y prácticas. En caso de ser práctica, se iba a mencionar la metodología usada y la comunidad estudiada. Y por último, la etapa del fenómeno que se estudió en el trabajo de investigación. Ahora bien, vamos a empezar con los resultados. Y la primera gráfica aborda lo que viene siendo lo encontrado en libros y capítulos del libro. En este sentido, en estos 12 años solamente se encontraron 5 libros y 2 capítulos de libro. La autora tiene una producción de 4 libros y un capítulo de libro, y el autor B tiene un libro y un capítulo. Realmente no hay mucho que explicar de esta gráfica porque solita se explica. Ahora bien,
vamos a lo que son los artículos de revista, en los cuales las revistas que se utilizaron fueron nacionales, y se encuentra Biblioteca Universitaria, Crítica Bibliotecológica, Emera, Información, Investigación Bibliotecológica, Liber y Revista Mexicana de Ciencias de la Información. A lo largo del estudio que se hizo se encontraron 52 artículos que abordaban, que trataban de estudios de usuarios, y para efectos de esta investigación, a partir de esta gráfica y dos más, se puede ver en las acotaciones de la gráfica que uno va a ser de fenómeno de necesidades de información y otro tópico que va a ser usuarios. Engloba a los trabajos que hablan de desarrollo de habilidades informativas, alfabetización informativa y evaluación de servicios. Ahora bien, de esos 52 artículos que se encontraron, 21 artículos son los que no sirvieron para esta investigación, y el restante fue el 60%, que equivale a 31 artículos que hablaban de necesidades de información, de comportamiento o de satisfacción. En este apartado de ponencia se revisaron los libros o documentos que recopilaban lo expuesto en algún evento, reunión, en una memoria, en algún coloquio, en una mesa redonda o en un seminario de investigación. El título de los eventos que fueron tomados en cuenta son el coloquio de investigación bibliotecológica y de la información, la investigación sobre las necesidades de información en diferentes comunidades, memoria del tercer seminario de usuarios de información, investigación sobre las necesidades de información, el comportamiento informativo y la satisfacción en diferentes comunidades, proyectos, avances y resultados. Otro es mesa redonda, el fenómeno de las necesidades de información en diversas comunidades, proyectos y avances de investigación. Las memorias de las jornadas mexicanas de biblioteconomía y el seminario hispanoamericano de investigación en bibliotecología y documentación. Una nota es que en el apartado de las jornadas mexicanas de biblioteconomía solamente se consultaron los volúmenes de 2000 a 2003 y de 2000 a 2011. Esto fue porque los demás años carecían de publicación oficial. Los artículos o trabajos encontrados fueron 68, de los cuales 56 abordaban el tema de necesidades de información, el fenómeno de necesidades de información, y los restantes 12 hablaban del tópico usuarios. Ahora bien, en las tesis, como se sabe, es el primer acercamiento que tienen los investigadores o los que quieren ser investigadores a su materia de investigación, y se nos hizo pertinente revisar cuántas tesis hablaban de usuarios y en específico de este fenómeno estudiado. Así bien, se tiene que fueron 53 tesis encontradas, de las cuales 38 hablan del fenómeno y las restantes 15 hablan sobre el tópico usuarios. Algo que también tomamos en cuenta fueron los grados obtenidos en estos trabajos de titulación. Y se encontraron que 23 de ellas otorgaron el grado de maestría y 15 el grado de licenciatura. El doctorado no lo ocupamos porque no encontramos ninguna tesis que diera este grado. Ahora bien, ya hablamos de los resultados que se dieron del tipo de publicación. Ahora vamos a analizar otros datos que salen de estos, ¿no? Y el primero va a ser los autores. Esta gráfica puede ser muy engañosa,
porque en la parte izquierda está la primera barra y en esa se encuentran los investigadores que solamente han publicado un artículo y son representados con 58 trabajos. Cabe mencionar que los trabajos encontrados fueron 131 en estos 12 años. Y la última barra es la que engloba al investigador que ha publicado más, con 20 artículos o 20 trabajos en estos 12 años. Y los resultados que se encontraron de esto es que el autor A, con 20 trabajos, corresponde al 15% del total de los trabajos encontrados. El autor B, con 10 trabajos, equivale al 8%, y el autor C, con 8 trabajos, al 6%. Aquí también se encuentra una tabla de las instituciones de las que emanan los investigadores. Y pues como se puede ver en la tabla, la mayor parte de las investigaciones hechas en México están centralizadas en la UNAM, en la universidad, bueno, en diversas dependencias de la universidad, en el instituto y en la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM. Y ya después pues ya vemos otras instituciones que solamente son muy esporádicas, ¿no? Ahora bien, vamos a hablar de las metodologías. Esta gráfica es una gráfica muy general y se encontraron 82 trabajos que corresponden al 63%, que quiere representar a las investigaciones aplicadas o prácticas, y el restante 49 aborda a las investigaciones teóricas. Ahora bien, en esta gráfica, para realizar las otras dos que vienen, solamente se contempló la parte del círculo que es de un azul más claro. Estoy hablando del 63% de las investigaciones prácticas. Esta gráfica representa el método cuantitativo, las técnicas y los instrumentos que se ocuparon para desarrollar estas investigaciones. Y esta gráfica representa el 80% del medio círculo que vimos en la gráfica pasada, y representa a 66 trabajos. De estas 66 investigaciones, 52 utilizan la técnica de la encuesta y el cuestionario como instrumento, y las restantes 14 ocupan la técnica del análisis de datos cuantificables y el formato de recolección de datos. Esta siguiente gráfica habla del método cualitativo, y esta representa el 20% de la primera gráfica de metodologías, la cual equivale a 16 investigaciones, que 10 utilizan la técnica de la entrevista y el guión de entrevista como instrumento, y por último, las restantes 6 ocupan la técnica de la observación y cédula de observación. Las comunidades estudiadas que fueron materia prima para estos trabajos son diversas, pero al igual que nos los comentaban hace algunas horas, las comunidades que son más estudiadas son las académicas. Si juntamos todos los trabajos que abordan a los alumnos, a los docentes y a los tesistas, tenemos que representar un 44% del total de las investigaciones. Ahora bien, la parte final del estudio, quería saber qué parte del fenómeno era más estudiado, y nos dieron los siguientes resultados. De necesidades de información,
se encontraron 54 trabajos. De el comportamiento en la búsqueda se encontraron 38. De satisfacción se encontraron solamente 9 trabajos. Y había otros trabajos, otras publicaciones que estudiaban partes del fenómeno, pero conjuntamente. De necesidades de información y comportamiento en la búsqueda se recuperaron 22 trabajos. De necesidades y satisfacción de información se encontró solamente un trabajo. Y por último se encontraron 7 trabajos que abordan el fenómeno de una forma más global. Estoy hablando de necesidad, comportamiento y satisfacción. Ahora bien, ya en la parte de las conclusiones, los resultados arrojados quieren decir que las necesidades de información aún es un tema, a mi parecer, muy poco estudiado. ¿Por qué? En la revista Biblioteca Universitaria se encontraron en estos 12 años 127 artículos. De esos 127 artículos que contemplaban toda la revista, solamente 14 eran de usuarios y 9 fueron los que sirvieron para esta investigación. Por otro lado, las investigaciones aplicadas son las que tienen mayor proliferación en los trabajos de investigación. De esta manera también las comunidades más estudiadas, como yo lo había dicho, son las comunidades académicas. Y en sí son comunidades que tienen más de una característica en común, no son tan homogéneas como un estudio de necesidades en una biblioteca pública. Esos son los sectores que están un poco más olvidados, ¿no? Otra de las comunidades más estudiadas es de las comunidades indígenas, y se empieza con las comunidades agroindustriales. De la misma manera, la fase del fenómeno que es más estudiada son las necesidades de información, y esto se puede interpretar que es el más estudiado porque con el estudio de necesidades de información se pueden desarrollar colecciones, servicios, y se puede mantener, o es la manera de mantener a una comunidad satisfecha. Y por último, la producción de investigaciones en este tema está centralizada principalmente en esta institución. Por mi parte es todo. Gracias. Pues muchas gracias, agradecemos a Andrés Ramírez la presentación de su trabajo, y vamos a pasar ahora a la presentación de Fernando Crisóstomo Lucas, pero no antes vamos a decir algunos datos de él. Él es egresado de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía y titulado con la tesis Evaluación de la colección monográfica del Departamento de Información y Documentación del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Actualmente es estudiante de la Maestría en Bibliotecología y Estudios de la Información. Asimismo, ha laborado en el Archivo de Violencia Feminicida de la UNAM, en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, también en la Biblioteca Rosario Castellanos del Programa Universitario de Estudio de Género, entre otras dependencias. Bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a su ponencia, que lleva por título Estudio de usuarios para la socialización del conocimiento de alumnos de posgrado en el área de bibliotecología y estudios de la información en Facebook, Twitter, en México. Bueno, pues damos inicio a su presentación. Bueno, muy buenas tardes. Quiero agradecer por el espacio para presentar esta propuesta sobre estudio de usuarios en redes sociales, en este caso Facebook y Twitter, en México. Bueno, los usuarios a investigar pues son algunos alumnos de maestría que actualmente estudian, son compañeros míos. También hay 2 o 3 que son de doctorado. Bueno, la importancia de ese trabajo es identificar en estas redes sociales
qué necesidades tiene la información, así como también poder detectar el comportamiento informativo que muestran los usuarios de estas redes sociales. Bueno, este trabajo pues tendrá como beneficiarios a estos usuarios de la información, en este caso los alumnos de maestría de la UNAM. Bueno, en cuanto a los antecedentes, tenemos que durante la vida el ser humano tiene diferentes necesidades. Estas necesidades pueden ser necesidades fisiológicas, afectivas, necesidades de información. Estas necesidades de información surgen desde cuando el hombre pasa de un estado primitivo a un estado más evolucionado. También tiene esa necesidad de socializar. Bueno, esta socialización puede ser vista como, puede entenderse como un vínculo de una persona a su sociedad, lo cual da como origen un comportamiento social. Esto permite vivir en sociedad y comportarse en ella. Bueno, en estas sociedades se tejen pues diversas redes sociales, las cuales se pueden definirse como un conjunto bien delimitado de actores, individuos, grupos, organizaciones, comunidades, sociedades globales, todas ellas con un vínculo social o diversos vínculos unas a otras a través de alguna relación social. Bueno, durante la historia han existido las redes sociales, antes del Internet y después del Internet. Bueno, por otra parte también el ser humano ha usado lo que hay en su entorno para convertirlo en tecnología. Lo podemos ver en algún tiempo con el uso de la piedra, el hierro, la arcilla. Y hoy en día en esta sociedad moderna las tecnologías han alcanzado niveles óptimos de comunicación, formas de interactuar en un nuevo formato, y con el uso de la Internet surgen redes sociales en este entorno, las cuales son servicios web que permiten diferentes cuestiones, esto dependiendo de la nomenclatura de la red social, que por lo general nos permiten construir un perfil público, nos permiten gestionar también una lista de usuarios con los cuales podemos hacer un vínculo social para transmitir también información, y nos permite integrarnos en los grupos que se forman en estas redes sociales, y eso ya depende de cada fin y cada uso que tenga cada persona. Bueno, con estas necesidades de información y la tecnología surgen el gran compartimiento de información, surgen conceptos como lo es la sociedad del conocimiento. Esta sociedad del conocimiento, de acuerdo a Miguel Ángel Rendón Rojas, se puede decir que es aquella sociedad globalizada, altamente tecnologizada, mercantilizada y dinámica que existe, que funciona y se desarrolla gracias al conocimiento objetivado en instrumentos que poseen o deben poseer en su gran mayoría los seres sociales para actuar en sociedad. Bueno, dentro de estas redes sociales pues también surgen necesidades informativas, por lo cual los estudios de información nos permiten detectar necesidades de información. Y una definición de la doctora Hernández Salazar sobre estudios de usuarios es que son un conjunto de técnicas de investigaciones sociales que sirven para determinar el comportamiento de los usuarios de la información. Bueno, cabe mencionar también lo que entendemos por un usuario de la información. El usuario de la información puede ser visto también como un individuo que necesita información para el desarrollo continuo de sus actividades. Estas actividades pueden ser con fines académicos, privadas, empresariales, entre otras. Y como tal, utiliza un servicio o hace uso de un producto informativo. Bueno, las necesidades de información de un sujeto puede ser vistas también como la carencia que tiene este sujeto de conocimientos, de información sobre un fenómeno, un acontecimiento, un hecho. Estas necesidades de información provocan también un estado de insatisfacción, mismos que el sujeto se ve con la necesidad de poder satisfacerlas. Bueno, este comportamiento de información se puede ver en la búsqueda de información para lograr complementar esa satisfacción. Bueno,
Entonces el comportamiento informativo puede ser esa manifestación del sujeto para satisfacer esas necesidades mediante el uso de fuentes de información o recursos informativos para encontrar lo que él busca. Bueno, la investigación sobre el surgimiento de necesidades de información nos permite tener un mejor conocimiento acerca de lo que el individuo necesita. También nos permite teorizar sobre el proceso que tienen estos sujetos tal vez en el cerebro para poder ayudarnos a conocer cómo se están dando esta manifestación o cómo surgen estas necesidades de información. Bueno, en cuanto al planteamiento del problema sobre esta propuesta de esta investigación sobre usuarios en redes sociales, tenemos que la tecnología pues, nos ha manifestado una nueva forma de interactuar, de poder comunicarnos acortando distancias, tiempos. Hoy en día podemos tener contacto a través de estas plataformas de México a España, a Chile, a otros lugares que están al otro lado del mundo, por lo cual es necesario identificar cómo se dan estas necesidades de información. Bueno, en este caso es necesario identificar cómo se da esta necesidad de información para los alumnos de maestría, que es son los usuarios a investigar y que usan el Facebook y Twitter para compartir información. También cómo se da esta manifestación en esta red social sobre sus necesidades de información. También qué comportamiento tienen en la búsqueda de información y si esta información que es compartida es procesada. O sea, yo la comparto, le llega al otro compañero, surge otro compañero que tenga alguna duda sobre esa información, yo asimilo esa información y la regreso a la plataforma para generar un nuevo conocimiento y pueda ser vista tal vez como un paso para estar en lo que es la llamada sociedad del conocimiento. Bueno, dentro de los objetivos que hemos planteado es establecer qué necesidades de información manifiestan estos usuarios, identificar de qué manera surge, qué comportamiento tienen en la búsqueda de información y detectar si esta información que se comparte es procesada para generar un nuevo conocimiento. Bueno, entre algunos supuestos que tenemos, tal vez estos usuarios puedan mostrar un comportamiento informativo, tal vez con alguna búsqueda de información en específico, tal vez enfocada al ámbito de bibliotecología. Tal vez todas las necesidades que se manifiesten en estos sitios estén enfocados a la bibliotecología y pudiera ser que toda la información que comparten los compañeros es transformada para generar un nuevo conocimiento. Bueno, y si esta información que se comparte es procesada en conocimiento, tal vez pudiera resolver algunas necesidades que tienen algunos usuarios para satisfacer su necesidad de información. Bueno, en cuanto a la metodología empleada para este trabajo, será empleada por métodos directos con los usuarios a través de estas redes sociales. Se empleará la encuesta y cuestionario, donde se pretende hacer esta recolección de datos y poder indagar sobre lo planteado. Bueno, en el caso de Facebook, para esta investigación se tomará el grupo de maestría ABC 2013, que es el título del grupo que se hizo este grupo se hizo por los compañeros de la maestría para compartir todo lo relacionado a los seminarios que se dan en la maestría, dar opiniones, compartir información, tal vez compartir algunas dudas, entre otras. Para el caso de Twitter, la muestra a indagar es el grupo de teoría bibliotecología que se hizo por los compañeros que están tomando el seminario de teoría de la bibliotecología en México, que se imparte en la maestría, donde los usuarios, bueno, los compañeros, lo hicieron para compartir esta información relacionada a lo que es la teoría de la bibliotecología únicamente en México. Bueno, eso sería a grandes rasgos la propuesta que tengo planteada y pues gracias por su atención. Pues muchas gracias, Fernando. Y ahora pasemos a la presentación de la última ponencia que contempla esta mesa y es
la que va a presentar el licenciado Luis Alberto Fuentes Gatica. Vamos a dar algunos datos de él. Luis Alberto es licenciado en Bibliotecología por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y actualmente estudia la maestría en Bibliotecología en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas. Él nos va a presentar el trabajo titulado Análisis de la búsqueda de información académica utilizando la web 2.0 por los alumnos de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Licenciado Fuentes, le cedemos la palabra. Muchas gracias, maestra. Bueno, primero, antes que nada, dar un agradecimiento a todos los que estamos aquí presentes y que ha servido, creo, de mucho este encuentro en este día. Y un agradecimiento al doctor Calva por incluirnos en este proyecto. Bueno, como lo tengo titulado, es el análisis, esta parte es una parte de mi tesis para maestría. De hecho, ya hice en el seminario anterior, hice una que fue para los de biología, ahora me tocó hacer los de matemáticas. No hice una comparación sobre esto, pero realmente cuando están los resultados son diferentes los comportamientos que tiene cada una de estas carreras. Bueno, para empezar, vamos a hablar sobre qué es la web 2.0. Hace unas horas nos hablaron sobre algunas herramientas, sobre todo lo que conlleva hacer toda esta web 2.0. Yo quise escribir un poco esta parte, que serían aplicaciones que sacan partidos a las ventajas intrínsecas de la web, ofreciendo un servicio que mejora cuanto más gente lo use, utilizando y mezclando los datos de múltiples recursos, incluyendo a los usuarios individuales, a la vez que ofrecen sus datos y servicios de tal forma que pueden ser reutilizados por otros, creando una arquitectura de red yendo más allá de la página de la web 1.0 para ofrecer experiencias de usuarios cada vez más ricas. En la web 2.0 podemos escribir, redactar, modificar, crear perfiles, etc., haciendo que sea más factible para el usuario la comunicación e indización de la información, dándole así con esto herramientas en las cuales se pueda compartir la información que se desea, ya sea de carácter informativo, científico o de divulgación, dependiendo en qué comunidad se encuentren inmersos los usuarios de la web. Podemos decir también, en una respuesta corta, que la web 2.0 para mucha gente se hace referencia a un grupo de tecnologías las cuales tienden a estar profundamente asociadas con los términos blogs, las wikis, los podcasts, las RSS feeds, etc., los cuales facilitan más socialmente conectados en la web, donde cada uno está disponible para agregar y editar los espacios de información. Asimismo, también existe un número de servicios y aplicaciones que demuestran las bases del concepto de la web 2.0 y ya se están usando en cierta medida en la educación. Estas no son realmente tecnologías como tal, pero los servicios o los procesos de usuarios construidos usando los bloques de las tecnologías y los estándares abiertos en los que se basa la Internet y la web. Estos incluyen los blogs, las wikis, los servicios compartidos de multimedia, sindicación de contenido, los podcasting y servicios de contenido etiquetado. Bueno, pasamos a los objetivos de lo que es mi investigación. Tengo más objetivos. Aquí en este solamente quise tomar estos tres, que son de hecho para esta investigación que realicé, que son determinar las fuentes que ellos más acceden y a dónde acuden a consultarlas, identificar los impedimentos o obstáculos a los cuales se enfrentan para conseguir la información o acceder a ella, determinar si las fuentes y los recursos de información en Internet a los que acuden son suficientes para sus tareas, trabajos, investigaciones, etcétera, que realizan durante su semestre. Mis hipótesis, también tomé tres nada más, que son a partir de esas interrogantes que tomé. La primera sería, los estudiantes de la carrera de matemáticas recurren a consultar las bases de datos en Internet para obtener su información. La segunda, los estudiantes recurren a los artículos publicados en revistas electrónicas para recabar información acerca de las materias que toman. Las redes sociales en la Facultad de Ciencias tienen una participación importante a la hora de compartir información, ya que contribuyen para su desarrollo académico. Bueno, la metodología utilizada es en la Facultad de Ciencias de la UNAM, cuenta con 7 carreras, la cual nada más en este estudio se tomó en la carrera de matemáticas, como ya lo había explicado anteriormente, debido al tiempo que tenía para realizarlo. Se utilizó la técnica de la encuesta, utilizando como instrumento un cuestionario para recopilar la información necesaria,
y el total de la aprobación de alumnos que se tomaron en cuenta fue de 30 inscritos en la carrera antes mencionada. Bueno, ya pasando al análisis de los resultados obtenidos, se encuestaron a 35 alumnos inscritos en la materia de investigación de operaciones de la carrera de matemáticas y solo se obtuvieron 30 por motivos de ausencia el día que se les aplicó el cuestionario. Esto representa un 95% del total de la muestra, un porcentaje adecuado para el estudio y que le da confiabilidad. Debido a que solo se obtuvieron estos 30 cuestionarios, esto significará que se toma como el 100% de la muestra, que se verá reflejado en las tablas 3, 6, 8, 10 y 11. Para llevar a cabo la revisión de las respuestas, se analizaron una por una y las que son abiertas se cerraron de acuerdo a lo que contestaron los alumnos. Después se tabularon para ver los resultados que arrojaron cada una y los muestra a continuación. La primera pregunta fue respecto al género de los alumnos inscritos en esta materia. Aquí, perdón, es matemáticas. En el primero hay más, el 63.5% del total de la muestra pertenece al género masculino y el 36.5% pertenece al género femenino. El semestre en los que cursan no toman desde el primer semestre esta materia, sino empiezan desde cuarto hasta noveno, que tendría el 50% de los alumnos inscritos en esta materia cursa el quinto semestre de la carrera, mientras que el 20% está en sexto, un poco más avanzado, el 10% ya está en el séptimo semestre a punto de terminar y el otro 10% está en el último semestre, que sería nada más 3 alumnos. En la tabla 3 se les preguntó los recursos de información de internet que más utilizan. Se tomó lo que ellos contestaron, ya que era una pregunta así abierta para que ellos lo contestaran, así. Fueron el 67% de los encuestados señala que el recurso más utilizado son las bibliotecas digitales, seguidas de las bases de datos de ebooks con un 57%. El siguiente más utilizado son las bases de datos. Estas son las 3 más importantes para ellos. En cuarto lugar tenemos las bases de datos de revistas electrónicas. Con esto podemos ver que tienen algún conocimiento que son los recursos de información en internet y además que saben utilizarlos para hacer sus tareas. Y por último se tiene el rubro de otros, en el cual solo el 7% especificó que utiliza otros recursos que no son los antes mencionados. Y podemos decir que están familiarizados con el uso de estos recursos y aparte tienen el conocimiento de otros para poder resolver sus trabajos e investigaciones en el semestre. La tabla 4 es el impedimento para poder consultar los recursos de internet. Aquí se cerró con no contestó, con sí y con no. Aquí podemos ver que el 23% de los encuestados no respondió a la pregunta. Posiblemente no han tenido algún impedimento o no quisieron anotar, porque en algunos de los cuestionarios no venían anotado absolutamente nada. El 40%, pasando a los demás, el 40% contestó que sí, y tenemos que el 37% fue que no. Se puede ver que entre el sí y el no distan solo de un 3%. Entre tanto, los que sí han tenido problemas prácticamente han sido por algunos recursos que necesitan para su materia, son de paga, como lo comentaban en la mañana, de las cosas que no son de acceso libre o no están en un idioma útil según los encuestados y no se puede acceder a ellos si no pertenece a la institución que presta el servicio, debido a que son especializadas y no es fácil ni baratas obtenerlos. En la tabla 5 y 6 se utilización de bases de datos especializadas y cuáles han sido. Para esto se elaboraron 2 tablas. En esta primera tabla se muestra el 23% de los alumnos que sí han utilizado bases de datos, contra el 77% de ellos que no las han consultado. Del 23% que contestó que sí, explican cuáles son las más utilizadas, las que más han utilizado, y se muestra en la siguiente tabla. En esta segunda tabla se puede observar que los alumnos sí tienen conocimiento de estas bases especializadas. A todo esto, el 10% se lo lleva la tabla de Yahoo Finanzas. Como están en esta materia, llevan finanzas y llevan matemáticas operacionales, utilizan mucho esta de Yahoo Finanzas. Después sigue la base de datos de la DGB con el 7%. Después utilizan Keystore con un 7% y Sigin Alpha
con 7%. En último lugar se tomaron en cuenta demográficos e INEGI con 1% respectivamente. En la tabla 7 se quiso saber por qué sacan información de las páginas web, los blogs y las wikis. En esta tabla se mostraban las opiniones de los alumnos con respecto a las páginas web, wikis y blogs, de los cuales el 63% dijo que sacan información de estos lugares debido a que son de fácil acceso, confiables y sencillas a la hora de consultarlos. En segundo lugar tenemos que el 20% por falta de tiempo, explicando ellos que tienen muy poco tiempo para poder entregar una tarea y que tienen que atender otras materias también. Otro 17% explica que por comodidad utiliza estos recursos para obtener la información. En la tabla 8 son las redes sociales que más utilizan como una fuente de información. El 67% fue para, de los encuestados fue para, YouTube. Se queda con Wikipedia. Wikipedia, aquí pasándolo a lo que es los biólogos. Aquí en los biólogos fue un resultado totalmente al contrario, que ellos no utilizan Wikipedia mucho, utilizan más YouTube. Y en esta parte ellos utilizan más Wikipedia, que fue lo que más, a lo mejor no sé, porque es una base que pues los tienen, no sé, a lo mejor ahí mismo luego encuentran su información más rápidamente que como lo utilizan los biólogos. En la tabla 9 se preguntó que qué buscador utilizas. Se enlistaron estos 4, que son Google, Yahoo, Bing, Ask y AltaVista. Este resultado es algo esperado desde que se formuló la pregunta, debido a que sabemos que Google es uno de los mayores buscadores utilizados a nivel mundial y que los encuestados de esta manera no se quedan dejando atrás de que han utilizado esto. Precisamente ellos es algo que con un 100% es lo que utilizan Google para hacer sus búsquedas de investigación que tienen, dejando en segundo lugar a Yahoo con un 20%, en un tercer lugar a Bing de Microsoft con 7%. Como cuarto lugar tenemos al buscador Ask con un 3%, y en cuanto al buscador AltaVista fue un 0, a lo mejor sería porque no lo conocen o porque realmente no les es útil este buscador. En la tabla 10 es el lugar al que acuden para consultar las fuentes de información en internet. Se pusieron desde su casa, de la biblioteca de la facultad, el centro de cómputo, la biblioteca central, el instituto de matemáticas, y se puso un apartado de otras. Los encuestados comentaron que la mayoría de las veces consultan las fuentes de internet en su casa. Esto nos dio un resultado de 100%. La biblioteca de la facultad es el segundo lugar donde ellos asisten a consultar fuentes con un 33%. El centro de cómputo queda como tercer lugar con un 30%. La biblioteca central tiene un 7% de asistencia a consultar fuentes de información en internet. Y algo inesperado es el Instituto de Matemáticas, que no hacen uso de él, teniendo el instituto para consultar estas fuentes y teniendo las bases allí. Ellos no utilizan, no van hasta el instituto para poder consultar estas bases. Y de otras, solo un 7% que me mencionó que los consultan a través de dispositivos móviles en cualquier parte donde se encuentren que tengan una conexión a estas redes. En la tabla 12 son fuentes de información de internet especializadas en matemáticas. Se pusieron, esta tabla ellos dijeron cuáles son las que más utilizan. En esta última pregunta se ve que no consultan fuentes de información especializadas en la materia, teniendo así que un 20% de ellos no contestó, o no porque no quisieron dar en esa respuesta, o no saben bien lo que realmente es una fuente de información especializada para su materia. Dejando en segundo lugar los libros electrónicos con un 30%, junto a las graficadoras Wolfram Alpha con 30%. En tercer lugar tenemos a los blogs de matemáticas. Como cuarto lugar está el Lindo System Inc. Y como último lugar podemos tomar a Wikiproof, Geomat y Eclipse, que son ecuaciones con un 33%. Bueno, y pasando ya realmente a mis conclusiones, los estudios de usuarios son de gran importancia para poder identificar las necesidades de los usuarios a los que se les proporcionan servicios,
También conocer cuáles fuentes y recursos de información de la web 2.0 consultan ellos y si son o no de utilidad para con esto tener mejores servicios que puedan satisfacer las necesidades de manera eficaz. Este estudio sirvió para identificar el comportamiento informativo de los alumnos de la materia de matemáticas en cuanto a la web 2.0, conocer qué recursos de información utilizan más, qué redes sociales tienen más importancia en cuanto a la búsqueda de información académica. Y por mi parte sería todo. Agradecemos la participación del licenciado Luis Alberto. Y bueno, nada más quisiera hacer algunas acotaciones con respecto a las presentaciones que se llevaron en esta mesa número 3. Con respecto a la ponencia del licenciado César Salvador Holguín, me parece muy interesante porque de alguna manera él mencionaba que las necesidades de información son tan antiguas como el hombre mismo, ¿no? Desde que aparece el hombre aparecen esas necesidades de información. Esto me hizo recordar mis clases de licenciatura con relación a la historia del libro y de las bibliotecas, cuando precisamente el profesor, ¿no?, nos hablaba del lenguaje y su transmisión a través de toda esta evolución que ha tenido el hombre. Y esto de sentir y percibir me parece algo muy interesante, ¿no? El percibir por el cerebro y sentir por los sentidos, creo que es algo que lleva al sujeto a experimentar, a contemplar, a precisamente observar todo lo que hay alrededor, ¿no? Y tú hablabas precisamente de este contexto, de esta experiencia, y de alguna manera son los factores internos y externos, ¿no?, que rodean al sujeto para el aprendizaje. En la ponencia número 2, que nos hizo favor de presentar a Andrés Ramírez sobre los estudios de necesidades de información, él hablaba acerca de algo muy interesante que ha tocado en varios trabajos del doctor Calva sobre este proceso cíclico que representa el modelo Ney, ¿no? El modelo Ney, como ustedes saben, está compuesto de 3 fases: necesidades, comportamiento y satisfacción. Entonces este modelo es muy interesante precisamente para llevar a cabo dentro de los estudios de usuarios, ¿no? Y precisamente para poder aprender diversas tendencias que se presentan en estas investigaciones que se han llevado a cabo a partir del 2000, ¿no? Veíamos que la tendencia a estas investigaciones desde el punto de vista teórico son menos que las desde el punto de vista práctico, ¿no? En la tercera ponencia que presenta Fernando y Luis Alberto, creo que estos estudios son sumamente importantes que se lleven a cabo porque de alguna manera con los resultados que ellos van a obtener desde sus investigaciones nos van a permitir hacer comparaciones, aunque son comunidades diferentes, hablemos unas de las sociales y otras de las exactas. Creo que los resultados son interesantes porque vamos a ver si realmente los estudiantes de hoy, estas comunidades se interesan más por estos recursos electrónicos que ir a su biblioteca, ¿no? Que cuentan precisamente con estos recursos, con estos libros, con estos materiales que no deja de ser importantes, ¿no? El hecho de utilizar las bases de datos, de utilizar estas tecnologías, digo, nos agiliza la vida, nos agiliza la información, pero también yo creo que el hecho de sentir los libros, el hecho de tocar las revistas, el hecho de acudir a una biblioteca también representa algo muy importante desde mi punto de vista. Entonces, bueno, quisiera dar pauta para si tienen algunos comentarios de las presentaciones que han hecho los ponentes. Damos inicio a la serie de preguntas. A ver, por acá. Bueno, pues una felicitación para los 4 ponentes. Y bueno, tengo 2 preguntas. La primera es para el licenciado César y la otra para el licenciado Andrei. Mi pregunta, bueno, sería, entonces, de acuerdo con lo que nos plantea el licenciado César, el ser humano sería, fue el primer recurso de información y la primera fuente de información como tal. Y para el licenciado Andrei, es dentro del rastreo de las tesis, artículos de revista, etcétera, que hizo, ¿en algún momento se encontró algún documento que no fuera del área, o sea, que no perteneciera a la bibliotecología, o sea, de otra disciplina, no sé, sociología, historia, qué sé yo? Bueno, no, yo creo que el ser humano fue el primer soporte, bueno, el cerebro, la mente, sus ideas fueron el primer soporte de información que existió de alguna manera
el nombre, ¿no? Que después posteriormente pudo pasarlo allá a soportes tangibles. Pero sí su primer, bueno, desde mi punto de vista creo que sí el primer soporte es el cerebro, el primer soporte de información que tiene el hombre. Bueno, en cuanto a la pregunta que hacías, realmente la investigación contemplaba checar revistas o artículos que emanaran de las propias instituciones o las escuelas que están dentro de todo el país, pero que nada más tuvieran que ver con la carrera, ¿no? O sea, no se buscó más allá de en otra ciencia, por así decirlo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo quería hacer una pregunta Sí, al licenciado Luis Alberto Fuentes. Muchas gracias. Usted dice que el recurso más utilizado son, con un 67%, si no lo he entendido mal, las bibliotecas digitales. Yo lo que quería preguntar, porque este no es un concepto unívoco, si se trata de bibliotecas digitales independientes, por decirlo de alguna manera, o propiamente dichas, o se trata de colecciones digitales que están unidas a bibliotecas, digamos, físicas. No sé si he expresado bien la pregunta. Bueno, en esta parte yo creo que sí ellos buscan la información dentro de las bibliotecas que ya están establecidas digitalmente, de instituciones, que para ellos sean de importancia, que tengan fuentes fiables para ellos. O sea, si son dentro ya como bibliotecas establecidas digitales. No nada más hablamos de aquí de los que tiene México, sino yo creo que de todo el mundo, por la ciencia que están llevando ellos, porque como es siendo una ciencia exacta, que yo creo que todo el mundo lo manejan y a cada rato están, sobre todo en estas ciencias que están a cada rato ellos publicando artículos y subiendo esto, y que es de gran importancia para, sobre todo en este campo de las matemáticas, que ellos ya llevan cosas financieras, cosas que pues añaden al país, yo creo. Ellos tienen que estar más actualizados, y yo creo que sí, ellos ya tienen más conocimiento de todas estas bases, que no saben explotarlas a veces muy bien, o porque no se puede ingresar desde cierta institución a lo que estamos. Tenemos que, yo creo que aunque sean a distancia digital, tenemos que estar dentro del mismo lugar donde se crea la misma base, la base o la base de datos o la biblioteca digital. Sí, Isabel, ¿vas a preguntar? ¿Sí? Bueno, por favor. Me gustaría preguntar a todos, pero por no extenderme, al licenciado Fernando Crisóstomo, que ahora va a iniciar su investigación. No sé si ha contemplado la posibilidad de considerarse usted mismo usuario de esos grupos con los que va a trabajar. En cuanto a que una de las metodologías que se está desarrollando, se quiere desarrollar en el ámbito de las redes sociales, es que el estudioso forme parte también del grupo. O sea, un poco relacionado con la empatía que hablábamos esta mañana, es decir, ser uno más, hacerse pasar por uno más. Incluso en algunos casos el resto del grupo no sabe que esa persona está estudiándoles. No sé si... Porque es verdad que ha dicho que iba a utilizar un cuestionario, pero no sé, a lo mejor es una sugerencia, si no se lo ha planteado, el utilizar la observación en ese sentido, hacerse pasar por uno más del grupo sin que nadie sepa que está estudiándoles, ¿no? Porque utilizando esos recursos. Bueno, pues yo también soy parte de un usuario más en estas redes sociales, ya que también planteo algunas opiniones con los compañeros, y hay algunos compañeros presentes que están en ese grupo que ya se enteraron, 2 o 3. Y pues sí, soy un usuario más de estas redes sociales y comparto las similitudes en las necesidades de información. Bueno, hasta ahí. ¿Alguien más que desea? El doctor Carlos. A ver, también para Fernando, nosotros aquí lo mencioné en la mañana y de hecho está en el programa,
nosotros estamos trabajando y casi concluyendo, eso será en los próximos meses del año que entra, un proyecto PAPIR que precisamente busca ver también pues estos usuarios 2.0 y cómo están usando las redes sociales. Mi pregunta sería, bueno, serían dos preguntas más bien. ¿Qué te llevó a interesarte en hacer este tema? Me interesa por esto, porque tú quieres ver si los alumnos de posgrado, los de maestría y los poquitos que hay de doctorado, de veras socializan el conocimiento al estar formando parte de un grupo de Face o un grupo de Twitter, ¿sí? ¿Por qué te salió esa inquietud? Y la segunda pregunta sería, bueno, ya la doctora Isabel me mencionó esto de que hay otras técnicas, una de ellas es pertenecer al grupo y ver qué pasa desde dentro. Tú supones, ya partes del supuesto en que sí están socializando conocimiento, o es que muchos o muchas personas tienen al Facebook nada más para entretenimiento, los chismes, etcétera, 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 y Twitter pues no se queda atrás. Ajá. Pero tú ya lo estás viendo como que están actuando para socializar conocimiento, es decir, para compartir conocimiento, compartir información, y con eso que están compartiendo de información generar algo, ¿sí?, dentro de la misma red, ya sea el Facebook o Twitter. Bueno, pues la inquietud surge porque empecé a buscar temas relacionados sobre estudios de usuarios en esas redes sociales y pues al parecer no encontré muchos. Entonces esa fue una inquietud sobre estudiar a estos usuarios. Otra inquietud es sobre cómo se puede socializar, ya que todos son profesionales de la información. Entonces juegan un papel importante en la sociedad, ya que son los que saben dónde buscar o deberían de saber dónde buscar información que sea ahora sí que viable o que sea veraz, que venga de fuentes confiables para poder darle relevancia a esa información. En cuanto a si se está socializando, bueno, este grupo, cada quien tiene su perfil en Facebook. Se hizo un grupo dentro de Facebook donde únicamente se integraron los compañeros de maestría, precisamente para tratar de socializar toda la información que tiene que ver con el ámbito de bibliotecología, donde he visto que comparten un documento. Hay algunos usuarios donde hacen comentarios sobre ese documento y hay algunos a los que tienen tal vez dudas sobre un tema en específico, entonces llega otro usuario, otro compañero, y ya similar esa información la regresa a la plataforma y genera un nuevo conocimiento que ha ayudado a satisfacer alguna necesidad de información. Tal vez, en ese caso yo también he solicitado esa información. Entonces esa es la cuestión de la inquietud y la necesidad de socializar esta información. ¿Alguien más? Creo que tenemos tiempo. Bien, le quiero plantear una pregunta a César y a Luis. Primero a César, me parece muy interesante. Habíamos comentado desde antes su concepto de soporte con esta situación de las necesidades de información, dado que habíamos planteado en un principio, pues cuando menos la idea era que las necesidades de información como tales surgían como 10.000 años después, ¿no?, antes de gestos y señas. Y sin embargo creo que el planteamiento es interesante al descubrir, yo no lo había escuchado, al descubrir al propio ser humano como entidad de soporte, en el que él mismo padece y justifica, digamos, esa necesidad de información. Bajo ese esquema, pues, me pareció muy interesante. Y la pregunta concreta sería, entonces, bajo ese esquema, ¿cómo definirías una necesidad de información? Y para
Luis, dado que hay una manifestación abierta como de un desconocimiento de los documentos o a lo que pueda acudir los estudiantes, entonces la pregunta concreta para ti sería: ¿a qué atribuyes el desconocimiento de las fuentes en los alumnos? Es decir, ¿por qué es que ellos ignoran en ese sentido lo que se tiene en teoría a la mano? Eso sería las preguntas. Gracias. Bueno, contestando tu pregunta de por qué el ser humano es el primer soporte de información, de alguna manera el ser humano desde sus orígenes pues nace con carencias, entre ellas la misma información. El ser humano tiene ciertas características cognitivas de otro nivel comparado con los demás seres vivos, que de alguna manera ese raciocinio de investigar, de indagar, lo lleva a que él se plantee ciertas problemáticas y al mismo tiempo busque una solución. Entonces, de entrada el ser humano desde que nace tiene carencias y tiene que buscar satisfacer esas necesidades. En este caso, planteando las necesidades de información, pues su primer soporte pues, es el mismo, o sea, porque no hay otra. Bueno, desde mi punto de vista, porque bueno, la cuestión que yo planteé cuando leí, estuve buscando las formas y creo que sí, el ser humano es el primer soporte de información que existe, ¿no? Y después posteriormente vienen los demás. Bueno, en la parte que preguntas de cuáles son, por qué no los sé, no tengo la idea de que no los encuentran o no tienen a lo mejor el acceso a estos, es porque, pues, bueno, alguna parte te he observado yo en ellos cómo se comportan cuando buscan esta información. Al no encontrar esta información realmente dentro de esta biblioteca, como se comentaba hace rato, ellos lo que hacen es tratar de buscar en otras fuentes si ellos pueden recuperar alguna información que sea pues, apropiada para la materia en la que están. Si no tienen realmente el acceso dentro de aquí de la universidad, o a lo mejor también es el desconocimiento de que tienen que ellos solicitar alguna clave, algún acceso dentro de todas las bases que la universidad tiene accesibles para ellos. Y también ellos ponen como, platicando con ellos más o menos, ellos ponen como, no sé si llamarlo un pretexto o alguna cosa, ponen como tanto el idioma, ponen como que ellos quieren revisar otras bases que no están aquí por a lo mejor para algún desconocimiento que tienen de estas mismas que están dentro de la universidad, pues se van a otras en las cuales no tienen el acceso realmente directamente como ellos creen que se va a hacer en la web que todo se comparte. Realmente es eso, y eso es como que una inquietud que me surge a mí para poder yo estudiarlos y poder saber y realmente poder ofrecer todo este tipo de cosas que dentro de la universidad son buenas y viables para toda la, yo no creo nada más para esas carreras, sino para todos los que estamos dentro de aquí. Bueno, damos por cerrado la terminación de las preguntas para entregar las constancias de los participantes y agradecer su presencia. Entonces entrego la constancia a César Salvador Holguín Camacho. André Ramírez Garrido. Fernando Crisóstomo Lucas. Y Luis Alberto Fuentes de Arriba. Pues muchas gracias por su presencia, por estar aquí.